Hermanos míos, hoy quiero hablarles de algo que me duele en el alma cada vez que lo veo. El sufrimiento silencioso de tantas personas divorciadas que caminan por nuestras iglesias sintiéndose invisibles, juzgadas, condenadas. Sé que muchos de ustedes que me escuchan ahora mismo sienten un nudo en la garganta, porque llevan años cargando una culpa que les dijeron que era eterna, una vergüenza que les hicieron creer que era imperdonable. Y yo les digo hoy, mirándolos a los ojos a través de estas palabras, basta ya de esa mentira. El divorcio no es el final de tu historia con Dios, es apenas un capítulo doloroso en un libro que Él sigue escribiendo contigo. Cuando me ordenaron sacerdote hace ya tantos años, nunca imaginé la cantidad de lágrimas que iba a recoger en mi confesionario. Lágrimas de hombres y mujeres que me decían: Padre, ¿todavía hay salvación para mí? ¿Todavía me ama Dios después de haber fracasado en mi matrimonio? Y cada vez que escucho esa pregunta, siento cómo mi corazón se parte en dos, porque veo en esos ojos el reflejo de millones de personas que han sido heridas no solo por sus divorcios, sino por una incomprensión terrible de lo que realmente significa la misericordia divina. Cristo no vino a condenar a los quebrantados, vino a sanarlos. Y hoy yo vengo a decirles que ustedes, los divorciados, no están fuera del alcance de su amor. Hace unos meses, una mujer de 53 años se me acercó después de una misa. Temblaba. Me dijo que llevaba 15 años sin comulgar porque se había divorciado de un hombre que la había maltratado física y emocionalmente durante 2 décadas. ¿Saben qué me partió el corazón? Que ella creía que Dios la había abandonado por haberse salvado a sí misma. Esa mujer, que había encontrado el coraje para salir del infierno, pensaba que estaba condenada por haber elegido vivir. Y yo le dije lo mismo que les digo a ustedes hoy: Dios nunca te abandona, nunca. Ni siquiera cuando tú sientes que has abandonado todo. El divorcio es una de las experiencias más devastadoras que puede vivir el ser humano. Es la muerte de un sueño, la ruptura de una promesa, el derrumbe de un proyecto de vida que se construyó con esperanza y amor. Y sí, la Iglesia tiene una postura clara sobre la indisolubilidad del matrimonio sacramental, pero eso no significa que ustedes, los que han pasado por un divorcio, sean ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. La doctrina de la Iglesia es firme, pero la misericordia de Dios es infinita. Y esa misericordia es lo que yo quiero que descubran hoy en cada palabra que voy a compartir con ustedes. Este mensaje que voy a darles hoy no es un simple listado de consejos. Es un itinerario espiritual, un camino de sanación que he visto transformar vidas reales. Voy a compartir con ustedes 7 consejos profundos, nacidos de mi experiencia pastoral, de las enseñanzas de los santos, de la palabra de Dios y sobre todo del contacto directo con el dolor y la esperanza de personas como ustedes. Preparen su corazón, porque lo que viene no es fácil, pero es necesario. Y al final de este camino, les prometo que verán con otros ojos su situación, su pasado y sobre todo su futuro con Dios. Primer consejo: reconoce tu dolor sin negarlo. El primer consejo que quiero darte, hermano, hermana que me escuchas, es este: no niegues tu dolor, no lo escondas, no finjas que no existe. Uno de los errores más grandes que cometen las personas divorciadas es intentar pasar la página demasiado rápido, como si el dolor fuera una debilidad que hay que superar a la fuerza. Y yo te digo, el dolor no es tu enemigo, es tu maestro. San Juan de la Cruz, ese gran místico de nuestra iglesia, nos enseñó que es en la noche oscura del alma donde encontramos a Dios de manera más profunda. Tu divorcio puede ser esa noche oscura, pero créeme, Dios está ahí, en medio de tu sufrimiento. Cuando niegas tu dolor, lo que haces en realidad es enterrarlo vivo en tu corazón. Y todo lo que enterramos vivo, tarde o temprano, resucita convertido en resentimiento, amargura, depresión o enfermedad. He visto a tantas personas que 5, 10, 20 años después de su divorcio, siguen arrastrando las cadenas de un dolor que nunca procesaron. Siguen enojados con su excónyuge, siguen culpándose a sí mismos, siguen viviendo en el pasado. Y eso, hermanos míos, no es vida. Eso es una muerte lenta del espíritu. Cristo vino para que tengamos vida, y vida en abundancia, como nos dice el Evangelio de Juan 10:10. Pero esa abundancia no puede entrar en un corazón lleno de dolor reprimido. Reconocer tu dolor implica darle nombre a lo que sientes. ¿Te sientes traicionado? Dilo. ¿Te sientes culpable? Reconócelo. ¿Te sientes fracasado? Acéptalo. No estoy diciendo que debas quedarte ahí para siempre, pero sí que debes pasar por ahí con honestidad. David, el rey salmista, nos dejó el ejemplo perfecto en los Salmos. Lean el Salmo 51,
donde David, después de su terrible pecado con Betsabé, le grita a Dios su dolor, su culpa, su necesidad de misericordia, no esconde nada, no disimula, y es precisamente esa honestidad brutal la que abre las puertas de la sanación divina. También quiero que entiendas que reconocer tu dolor no significa regodearte en él. No se trata de convertirte en una víctima profesional que usa su divorcio como excusa para no avanzar en la vida. Se trata de atravesar el dolor, no de instalarte en él. Como dice el Salmo 23, aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. El valle hay que atravesarlo, no construir una casa en él. Y para atravesarlo, primero tienes que admitir que estás ahí. Hay personas que llevan décadas caminando en círculos en ese valle porque nunca admitieron que estaban perdidos. Te invito hoy a hacer un ejercicio de valentía espiritual. Busca un momento de silencio, siéntate delante del Santísimo o en tu habitación si no puedes ir a una iglesia y pregúntate con sinceridad qué es lo que realmente me duele de mi divorcio y escribe la respuesta, no para mostrársela a nadie, sino para ponérsela a Dios. Dile, Señor, esto es lo que me duele. Aquí está mi corazón roto, no sé cómo sanar, pero confío en que tú sí lo sabes. Ese es el primer paso y créeme, es el más importante de todos. Segundo consejo, no eres tu fracaso. Ahora quiero hablarte del segundo consejo, y es quizás uno de los más liberadores que puedo darte. Tú no eres tu fracaso. Escúchame bien porque esto es fundamental. El hecho de que tu matrimonio haya terminado no significa que tú seas un fracaso como persona. Tu identidad no está definida por tu divorcio. Tu valor no depende de que hayas podido o no mantener una relación. Dios te conoce por tu nombre, no por tus errores. Como dice Isaías 43:1, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Uno de los venenos más destructivos que he visto en personas divorciadas es la autocondena. Se miran al espejo y lo único que ven es un fracaso. Se definen a sí mismas por el peor momento de su vida y eso es una mentira del enemigo. El demonio quiere que tú creas que eres basura, que no vales nada, que Dios te ha rechazado. Pero yo te digo hoy, con toda la autoridad que me da mi ministerio sacerdotal, eso es mentira. Tú eres hijo o hija de Dios, creado a su imagen y semejanza, redimido por la sangre de Cristo en la cruz. Tu dignidad es infinita e inviolable, y ningún divorcio puede quitártela. He conocido a personas brillantes, talentosas, generosas, que se han quedado paralizadas durante años porque no podían superar la vergüenza de su divorcio. Hombres que dejaron de buscar la santidad porque pensaban que ya no eran dignos, mujeres que se alejaron de los sacramentos porque creían que Dios las había descartado. Y cada vez que veo eso, me acuerdo de la mujer adúltera del Evangelio de Juan, capítulo 8. ¿Recuerdan esa escena? Los fariseos la arrastran ante Jesús, la humillan públicamente, la condenan. Y Jesús, en lugar de condenarla, la defiende. Les dice a los acusadores, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se van, todos, porque todos éramos pecadores. Pero lo más hermoso de esa historia no es solo que Jesús la defendió, sino lo que le dijo después, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Ven la belleza de esas palabras? Jesús no niega que hubo un pecado, pero no la define por ese pecado, le da dignidad, le da esperanza, le da un futuro. Y lo mismo hace contigo hoy. Sí, quizás hubo errores en tu matrimonio. Quizás tú contribuiste al fracaso, quizás tomaste decisiones equivocadas, pero eso no es todo lo que eres. Eres mucho más que tus peores momentos. Quiero que hoy te mires al espejo y te digas a ti mismo, yo no soy mi divorcio, yo soy un hijo de Dios amado, redimido y llamado a la santidad. Repítelo hasta que lo creas, porque esa es la verdad. Y esa verdad, como nos dice Jesús en Juan 8:32, es la que te hará libre, libre de la vergüenza, libre de la culpa, libre de la autocondena. No dejes que un capítulo de tu vida defina toda tu historia. Dios todavía está escribiendo tu libro y las mejores páginas pueden estar por delante. Tercer consejo, perdona, aunque duela. Y ahora llegamos al tercer consejo que es quizás el más difícil de todos, pero también el más sanador, perdona. Perdona a tu excónyuge, perdona a los que te hirieron, perdona las circunstancias y sobre todo, perdónate a ti mismo. Sé que en este momento muchos de ustedes están sintiendo resistencia. Padre, usted no sabe lo que me hicieron. Padre, usted no entiende el daño que me causaron.
Y tienen razón, yo no conozco los detalles específicos de su dolor, pero sí conozco el poder del perdón. Y sé que sin perdón no hay sanación posible. El perdón no es opcional en el camino cristiano, es esencial. Jesús fue absolutamente claro en esto. En el Padre Nuestro, la oración que Él mismo nos enseñó, decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Le estamos pidiendo a Dios que nos perdone en la medida en que nosotros perdonamos. Y luego, en Mateo 6, 14, 15, Jesús hace aún más explícito. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Palabras duras, ¿verdad? Pero necesarias. Ahora bien, déjenme aclarar algo fundamental. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron. No significa decir que estuvo bien. No significa que debas reconciliarte con esa persona o volver a tener una relación con ella. Si hubo abuso, violencia, infidelidad, manipulación, eso estuvo mal. Y punto. El perdón no es negar la realidad del daño. El perdón es liberar tu corazón del veneno del resentimiento. Es decir, lo que me hiciste estuvo mal, me dolió profundamente, pero yo elijo no seguir atado a ese dolor. Yo elijo soltar la amargura para que no destruya mi vida. He visto casos extraordinarios de perdón en mi ministerio. Recuerdo a un hombre cuya esposa lo abandonó por otro después de 25 años de matrimonio. Él cayó en una depresión terrible, perdió su trabajo, casi pierde la fe, pasaron años. Y un día, en un retiro espiritual, tuvo un encuentro profundo con Cristo. Y en ese encuentro entendió que su amargura hacia su exesposa lo estaba matando más que el divorcio mismo. Y tomó la decisión de perdonar. No fue instantáneo, no fue fácil, pero fue real. Y cuando lo hizo, me dijo, Padre, siento como si me hubieran quitado una piedra de 50 kilos del pecho. Puedo respirar de nuevo. Te invito hoy a hacer un acto de fe radical. No te estoy pidiendo que sientas ganas de perdonar porque probablemente no las tengas. Te estoy pidiendo que tomes la decisión de perdonar aunque tu corazón todavía esté herido. Empieza con una oración sencilla. Señor Jesús, yo no puedo perdonar por mis propias fuerzas, pero tú sí puedes perdonar a través de mí. Te pido que pongas en mi corazón tu capacidad de perdón. Yo elijo perdonar a nombre de la persona, no porque se lo merezca, sino porque yo necesito ser libre. Y repite esa oración cada día hasta que un día, sin saber cómo, descubras que el peso se ha aligerado. Pero espera, ¿y si te dijera que hay algo aún más difícil que perdonar a tu excónyuge? Algo que la mayoría de las personas divorciadas nunca logran hacer y por eso siguen atrapadas en el pasado. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos voy a revelarte cuál es ese obstáculo invisible que está bloqueando tu sanación. Cuarto consejo, perdónate a ti mismo. Y ahora sí llegamos a esa verdad dolorosa que prometí revelarte. Lo más difícil no es perdonar a tu excónyuge, sino perdonarte a ti mismo. Sí, hermano, hermana, el verdadero obstáculo para tu sanación no es el rencor hacia el otro, sino la culpa que cargas contra ti mismo. Esa voz interior que te dice, si yo hubiera sido mejor esposo, esto no habría pasado. Si yo hubiera sido más paciente, más comprensiva, más atractiva, más lo que sea, mi matrimonio no se habría destruido. Y esa culpa te está comiendo vivo por dentro, carcomiendo tu paz, tu alegría, tu capacidad de amar de nuevo. La autocondena es uno de los pecados más sutiles y más destructivos que existen, porque se disfraza de humildad, de arrepentimiento, de responsabilidad, pero en realidad es soberbia. Sí, soberbia, porque cuando tú te niegas a perdonarte a ti mismo después de que Dios ya te ha perdonado, lo que estás diciendo es, mi juicio sobre mí mismo es más importante que el perdón de Dios. Estás poniendo tu criterio por encima del de Dios. Y eso, hermanos míos, es orgullo espiritual disfrazado de piedad. San Agustín lo dijo con claridad, si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? Recuerdo el caso de una mujer extraordinaria que conocí hace años. Ella había sido infiel a su marido en un momento de profunda crisis emocional. Cuando su esposo se enteró, el matrimonio terminó. Ella se arrepintió profundamente, se confesó, hizo penitencia, cambió su vida por completo, pero pasaron 10 años y ella seguía flagelándose emocionalmente todos los días. Padre, no merezco ser feliz, destruí mi familia. Y yo le dije, hermana, ¿cuántas veces te has confesado de ese pecado? Cientos, padre. ¿Y cuántas veces Dios te ha perdonado?
No sé, supongo que cada vez. Entonces, ¿por qué sigues crucificándote por algo que Dios ya olvidó? La Biblia es clara en esto. En Isaías 43 contra 25, Dios mismo dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Escucharon eso? Dios dice que Él no se acuerda de tus pecados una vez perdonados. Entonces, ¿por qué tú te empeñas en recordarlos constantemente? ¿Por qué te aferras a una culpa que Dios ya quitó de ti? El Salmo 103 contra 12 nos dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Esa es la distancia a la que Dios ha puesto tus pecados perdonados. ¿Por qué tú los traes de vuelta cada día? Hoy quiero que hagas algo concreto. Escribe en un papel todo aquello por lo que te culpas en relación con tu divorcio. Todo. No te guardes nada. Y cuando termines, lleva ese papel ante el Santísimo o ante un crucifijo si no puedes ir a una iglesia. Y ahí, en presencia de Cristo, lee esa lista en voz alta. Y después de cada cosa que leas, di, Señor Jesús, tú moriste en la cruz por este pecado, tú ya pagaste esta deuda. Yo acepto tu perdón y hoy decido perdonarme a mí mismo. Y cuando termines de leer toda la lista, rompe ese papel en pedazos pequeños y tíralo a la basura. Ese gesto físico te ayudará a soltar espiritualmente lo que has cargado durante años. Quinto consejo: reconstruye tu identidad en Cristo. El quinto consejo que quiero compartir contigo es este: después del divorcio, necesitas reconstruir tu identidad, pero no basada en una nueva relación, en tu trabajo, en tus hijos o en cualquier otra cosa externa. Tu identidad debe estar cimentada en Cristo, porque todo lo demás puede fallar, puede desaparecer, puede cambiar. Pero tu identidad como hijo o hija de Dios es eterna, inquebrantable, permanente. Como dice San Pablo en Colosenses 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Uno de los peligros más grandes que he visto en personas divorciadas es la tentación de buscar su identidad en una nueva pareja demasiado rápido. Salen de un matrimonio destrozado y sin haber sanado, sin haber procesado el dolor, sin haberse reconstruido interiormente, ya están buscando desesperadamente llenar ese vacío con otra persona. Y eso, hermanos míos, es una receta para el desastre. Porque cuando tú pones tu identidad en otra persona, le estás dando a esa persona un poder que solo Dios debería tener sobre ti. Y cuando esa persona inevitablemente falle, porque todos somos humanos y todos fallamos, tú te derrumbas de nuevo. Tu identidad no puede depender de si tienes o no pareja. No puede depender de si eres exitoso en tu carrera. No puede depender de si tus hijos te admiran o te rechazan. Tu identidad debe estar anclada en esta verdad inmutable. Eres un hijo amado de Dios, redimido por Cristo, habitado por el Espíritu Santo, destinado a la santidad y a la vida eterna. Eso es lo que eres. Y eso nadie te lo puede quitar. Ni un divorcio, ni un fracaso, ni una traición, ni nada. Como dice Romanos 8:38 hasta 39. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reconstruir tu identidad en Cristo implica volver a lo básico de tu fe. Implica recuperar tu vida de oración si la habías descuidado. Implica volver a los sacramentos que puedas recibir. Implica sumergirte en la palabra de Dios, dejar que la Biblia te hable personalmente. Implica rodearte de una comunidad de fe que te sostenga, que te recuerde quién eres cuando tú lo olvidas. He visto a tantas personas transformadas cuando encuentran un grupo parroquial, un ministerio, un apostolado donde pueden servir y sentirse parte del cuerpo de Cristo. Ahí descubren que su valor no está en su estado civil, sino en su dignidad bautismal. Te invito hoy a hacer un ejercicio espiritual profundo. Toma tu Biblia y busca Efesios 1 contra 3 hasta 14. Lee ese pasaje lentamente varias veces. Ahí San Pablo describe tu verdadera identidad. Eres elegido, adoptado, redimido, perdonado, enriquecido con toda bendición espiritual, sellado con el Espíritu Santo. Esa es tu identidad real. No divorciado o divorciada, no fracasado o fracasada, sino hijo o hija de Dios, heredero del reino, miembro de la familia divina. Medita en eso. Déjalo penetrar en tu corazón.
Y la próxima vez que alguien te pregunte quién eres, en lugar de definirte por tu pasado, defínete por tu identidad en Cristo. Sexto consejo: abraza la castidad como camino de libertad. Y ahora llegamos a un tema que sé que va a incomodar a muchos, pero que no puedo evitar porque sería irresponsable de mi parte. El sexto consejo es que abraces la castidad. Sé que en el mundo de hoy esta palabra suena anticuada, represiva, imposible. Pero escúchame con el corazón abierto porque lo que voy a decir te puede cambiar tu vida. La castidad no es represión, es liberación. La castidad no es negar tu sexualidad, es integrarla de manera saludable en tu vida espiritual. Y para una persona divorciada, especialmente si no ha obtenido una declaración de nulidad, la castidad es el camino de paz y coherencia con la fe católica. La enseñanza de la Iglesia es clara. Si estuviste casado por la Iglesia, ese matrimonio sigue siendo válido ante Dios, a menos que un tribunal eclesiástico declare su nulidad. Y por lo tanto, entrar en una nueva unión civil o tener relaciones sexuales con otra persona constituye objetivamente adulterio, independientemente de lo que diga la ley civil. Sé que esto duele escucharlo. Sé que muchos de ustedes sienten que es injusto, que es demasiado difícil. Pero yo no puedo cambiar la doctrina de la Iglesia porque me parece dura. Cristo fue claro en Mateo 19:6. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y la Iglesia, fiel a esas palabras, no puede bendecir lo que contradice la enseñanza de Cristo. Ahora bien, dicho esto, también quiero ser muy claro en otra cosa. La castidad no es un castigo, es un don. Es una forma de vivir la sexualidad que te libera de la esclavitud de los impulsos, de la superficialidad de las relaciones sin compromiso, de la cosificación de las personas. La castidad te permite amarte a ti mismo, amar a los demás sin usarlos y amar a Dios con integridad. Santo Tomás de Aquino decía que la castidad es la virtud que permite al ser humano ser dueño de sí mismo en lugar de ser esclavo de sus pasiones. ¿Y no es eso lo que todos queremos, ser libres? He conocido a personas divorciadas que han elegido vivir en castidad. Y puedo testificar que he visto en ellas una paz, una alegría, una libertad interior que no se encuentra en ningún otro camino. No es fácil, no lo voy a negar. Vivimos en una cultura hipersexualizada que nos bombardea constantemente con mensajes que nos dicen que necesitamos estar en pareja, que necesitamos tener relaciones sexuales para ser felices, pero eso es mentira. La felicidad no viene de la gratificación sexual. La felicidad viene de la comunión con Dios, de vivir en coherencia con tu conciencia, de saber que estás haciendo lo correcto aunque cueste. Si tú estás en una situación de divorcio y realmente quieres vivir tu fe con autenticidad, te animo a considerar seriamente dos cosas. Primera, si crees que puede haber motivos para una declaración de nulidad de tu matrimonio anterior, acércate a tu parroquia y consulta con un especialista en derecho canónico. Muchos matrimonios que terminaron en divorcio nunca fueron verdaderos sacramentos por diversos motivos, y si se declara la nulidad, tú quedas libre para casarte de nuevo por la Iglesia. Y segunda, si no es tu caso, te invito a abrazar la castidad como un camino de santidad, a encontrar en Cristo la plenitud que el mundo te dice que solo puedes encontrar en una relación romántica, porque esa plenitud existe y yo la he visto en personas reales. No es un ideal inalcanzable. Séptimo consejo: encuentra tu misión en el dolor. Y llegamos al séptimo y último consejo, que es quizás el más hermoso de todos: encuentra tu misión en el dolor. Dios nunca desperdicia nada, ni siquiera nuestros fracasos, ni siquiera nuestras heridas. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas incluyendo tu divorcio. Dios puede tomar esa experiencia dolorosa y transformarla en una herramienta de sanación para otros. Tu herida puede convertirse en tu ministerio, tu dolor puede convertirse en tu propósito. He visto esto una y otra vez en mi ministerio pastoral. Personas que, después de pasar por el infierno de un divorcio, encuentran su vocación en acompañar a otros que están pasando por lo mismo. Hombres que crean grupos de apoyo para padres divorciados. Mujeres que se convierten en consejeras espirituales para otras mujeres que están atravesando la misma tormenta. Y lo hermoso es que cuando tú ayudas a otros desde tu propia experiencia de dolor, no solo los sanas a ellos, te sanas a ti mismo. Como dice Santa Teresa de Calcuta, he encontrado la paradoja de que si amas hasta que te duela, no puede haber más dolor, solo más amor. No estoy diciendo que tu divorcio fue bueno. No estoy diciendo que Dios lo causó, pero sí estoy diciendo que Dios puede redimirlo. Puede tomar esos pedazos rotos de tu vida y crear con ellos un mosaico de gracia que ilumine el camino de otros. Piensa en las personas más influyentes en la historia de la Iglesia.
Muchos de ellos fueron santos que pasaron por pruebas terribles. San Pablo persiguió a los cristianos antes de convertirse. San Agustín vivió en concubinato durante años. Santa María Magdalena tuvo una vida desordenada, pero Dios tomó esas historias rotas y las transformó en testimonios poderosos de redención. Quizás tu misión ahora es ser esa voz de esperanza para alguien que está donde tú estuviste. Quizás tu misión es escribir, dar tu testimonio, crear un blog, un grupo de WhatsApp, un ministerio parroquial. Quizás tu misión es simplemente ser esa persona a la que otros pueden acudir sabiendo que no van a ser juzgados porque tú has caminado en sus zapatos. No subestimes el poder de tu historia. En 2 Corintios 1:4, Pablo nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hoy te invito a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga con este dolor? ¿Cómo puedes tú usarlo para tu gloria y para el bien de otros? Y estate atento a las respuestas. Puede venir en forma de una conversación casual con alguien que está sufriendo. Puede venir en forma de una invitación a servir en algún ministerio de tu parroquia. Puede venir en forma de una inquietud interior de compartir tu historia. No ignores esos impulsos. Pueden ser la voz del Espíritu Santo mostrándote el camino hacia tu nueva misión de vida. Ahora bien, después de estos 7 consejos, hay algo más que necesitas saber. Algo que muy pocas personas entienden y que puede ser la diferencia entre quedarte atascado para siempre o dar el salto hacia una vida nueva. En las siguientes secciones voy a mostrarte cómo transformar estos consejos en acciones concretas, porque una cosa es escuchar la verdad y otra muy distinta es vivirla. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es lo que realmente va a cambiar tu vida. La verdad sobre la comunión y los sacramentos. Hermanos míos, sé que muchos de ustedes que me escuchan están viviendo con una herida que sangra cada domingo. La imposibilidad de comulgar. Ven a todos acercarse a recibir el cuerpo de Cristo y ustedes se quedan en la banca, sintiéndose excluidos, rechazados como cristianos de segunda clase. Y esa herida es tan profunda que algunos han dejado de ir a misa completamente porque no soportan ese momento. Hoy quiero hablarles con toda claridad sobre esta situación, con la verdad de la doctrina, pero también con el corazón de pastor que sabe lo que duele. La enseñanza de la iglesia es esta: si estás divorciado y vuelto a casar civilmente o viviendo en pareja sin estar casado por la iglesia, no puedes acceder a la comunión eucarística porque te encuentras en una situación objetiva de contradicción con la enseñanza de Cristo sobre la indisolubilidad del matrimonio. Esto no es un castigo, aunque así lo sientas, es una cuestión de coherencia. La Eucaristía es el sacramento de la unión plena con Cristo y con su iglesia, y cuando alguien está viviendo en una situación que contradice objetivamente la enseñanza de la iglesia, esa comunión plena está fracturada. Es como si tuvieras una tubería rota. El agua no puede fluir libremente hasta que repares la tubería. Pero, y esto es fundamental que lo escuches, no poder comulgar no significa que estés condenado al infierno. No significa que Dios no te ame. No significa que no puedas ir a misa, rezar, servir en la parroquia, en ciertos ministerios o crecer en santidad. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, nos recuerda que la iglesia no es una aduana que controla quién entra y quién no, sino un hospital de campo que acoge a todos los heridos. Tú sigues siendo parte de la iglesia, sigues siendo amado por Dios, sigues teniendo acceso a muchísimas gracias, aunque no puedas recibir la Eucaristía en este momento. Además, quiero que sepas que hay caminos de sanación canónica. Si tu matrimonio anterior tiene causas que puedan llevar a una declaración de nulidad, por ejemplo, si hubo falta de madurez, ausencia de libertad verdadera, exclusión de la indisolubilidad o de la apertura a los hijos, vicios ocultos o engaños fundamentales, puedes iniciar un proceso ante el tribunal eclesiástico. Y si se declara la nulidad, no es que el matrimonio se anule retroactivamente, sino que se reconoce que nunca existió como sacramento válido. Entonces quedas libre para casarte por la iglesia de nuevo. Muchas personas no exploran esta opción porque creen que es imposible o demasiado complicado, pero en realidad los procesos se han simplificado mucho en los últimos años. También existe otro camino, que es más desafiante, pero profundamente hermoso. Si estás en una nueva unión y por razones graves, por ejemplo, por el bien de los hijos, no puedes separarte, pero decides con tu pareja vivir como hermanos, es decir, en castidad completa, entonces puedes acercarte a comulgar.
Esto requiere un acompañamiento pastoral cercano y la absoluta sinceridad de conciencia, pero es un camino real que algunas parejas valientes han elegido. No es fácil, no lo voy a engañar, pero con la gracia de Dios es posible. Y la paz interior que genera esa coherencia con la fe vale infinitamente más que cualquier sacrificio. El peligro de la amargura y el resentimiento. Ahora quiero advertirles sobre un peligro mortal que acecha a muchas personas divorciadas, la amargura. La amargura es como un cáncer espiritual que empieza pequeño, casi imperceptible, pero que si no se trata va creciendo hasta devorar toda tu alma. Empieza con un pensamiento: no es justo lo que me pasó. Y ese pensamiento es cierto, muchas veces no fue justo. Pero si tú te aferras a esa injusticia, si la rumias una y otra vez, si construyes tu identidad alrededor de ser una víctima, esa semilla de amargura se convierte en un árbol venenoso que contamina toda tu vida. He visto a personas que 20 o 30 años después de su divorcio siguen hablando de su excónyuge con el mismo odio del primer día, siguen culpando, siguen reclamando, siguen viviendo en el pasado. Y lo triste es que esa persona a la que odian probablemente ya rehizo su vida, quizás ni siquiera piensa en ellos, mientras ellos siguen prisioneros de un resentimiento que los está matando lentamente. Como dice el refrán, el resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro muera. Tú eres el único que sufre cuando te aferras a la amargura. La palabra de Dios es contundente sobre este tema. En Efesios 4:31 hasta 32, San Pablo nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjese que Pablo no dice quítense la amargura si el otro se lo merece, o perdonen cuando la otra persona se disculpe primero. No. Dice que nos quitemos la amargura y perdonemos, punto. Porque la amargura es un pecado contra nosotros mismos y contra Dios, independientemente de lo que el otro haya hecho. También quiero que comprendan que la amargura no solo daña tu alma, daña tu cuerpo. Los estudios médicos han demostrado que el resentimiento crónico está asociado con enfermedades cardíacas, hipertensión, depresión, ansiedad y un sistema inmunológico debilitado. Cuando tú guardas rencor, tu cuerpo libera constantemente hormonas del estrés que te enferman. Dios diseñó nuestro organismo para funcionar en amor y perdón, no en odio y resentimiento. Cuando vives en amargura, estás yendo contra tu propia naturaleza y tu cuerpo te pasa la factura. El antídoto contra la amargura es doble. Primero, el perdón del que ya hablamos, y segundo, la gratitud. Sí, la gratitud. Puede sonar contradictorio, pero cuando empiezas a agradecerle a Dios por las cosas buenas que tienes, tu salud, tus hijos, tu trabajo, tu fe, incluso las lecciones que aprendiste de ese matrimonio fallido, empiezas a cambiar el enfoque de tu corazón. Como dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Haz una lista de 50 cosas por las que estás agradecido. Sí, 50. Y léela cada mañana durante un mes. Te sorprenderá cómo cambia tu perspectiva. La importancia del acompañamiento espiritual, hermanos, nadie puede caminar solo este camino del divorcio y la sanación. Necesitas acompañamiento. Necesitas un director espiritual, un confesor regular, un grupo de apoyo, amigos de verdad que te sostengan cuando sientas que no puedes más. El individualismo es una de las grandes mentiras de nuestra época. Nos han vendido la idea de que somos autosuficientes, de que no necesitamos a nadie, de que pedir ayuda es debilidad, pero eso va completamente contra el diseño de Dios. Él nos creó para la comunidad, para el cuerpo de Cristo, para apoyarnos unos a otros. Un director espiritual es fundamental en este proceso. No es un psicólogo, aunque puede ayudarte psicológicamente. No es simplemente un amigo, aunque debe ser amigable. Un director espiritual es alguien con experiencia en el camino de la fe. Alguien que puede discernir contigo los movimientos del Espíritu Santo en tu vida. Que puede ayudarte a distinguir entre lo que viene de Dios, lo que viene de tu ego y lo que viene del enemigo. Proverbios 11:14 nos dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Busca en tu parroquia, en tu diócesis, pregunta por sacerdotes o laicos formados que ofrezcan dirección espiritual. Y cuando encuentres a alguien, comprométete a reunirte con regularidad, aunque sea una vez al mes.
En esos encuentros, sé totalmente honesto. No escondas nada. No maquilles tu realidad. Un director espiritual solo puede ayudarte si conoce la verdad completa de tu situación. Y no te desanimes si el primer director espiritual que pruebes no conecta contigo. A veces hay que buscar hasta encontrar a la persona adecuada. Es como encontrar un buen médico. Vale la pena el esfuerzo. Además del director espiritual, necesitas comunidad. Busca grupos de divorciados católicos, si existen en tu parroquia o en tu ciudad. Si no existen, créalos tú. A veces la mejor sanación viene de estar con personas que entienden exactamente lo que estás viviendo porque lo han vivido ellas mismas. Ahí no tienes que explicar, no tienes que justificarte, simplemente puedes ser tú mismo con todas tus heridas. Y en ese espacio de vulnerabilidad compartida, el Espíritu Santo hace maravillas. Como dice Eclesiastés 4 contra 9 hasta 10, mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Y por último, pero no menos importante, mantén una vida sacramental lo más completa posible. Si no puedes comulgar, está bien, pero no dejes de ir a misa. La misa no es solo la comunión, es toda la liturgia, es escuchar la palabra de Dios, es unirte a la ofrenda de Cristo al Padre, es experimentar la presencia real de Jesús aunque no lo recibas en tu lengua. Y no dejes de confesarte. Aunque no puedas comulgar por tu situación matrimonial, sigues siendo un pecador que necesita el perdón de Dios para otros pecados. Acércate al sacramento de la reconciliación con regularidad y experimenta la infinita misericordia de Dios que nunca se cansa de perdonarnos. Pero hay algo más que debo decirte, algo que cambiará por completo tu manera de ver el dolor que has vivido. ¿Qué pasaría si te dijera que tu divorcio puede ser la puerta a la santidad más profunda que jamás hubieras alcanzado de otra manera? Suena imposible, ¿verdad? Pues quédate conmigo porque en los próximos minutos voy a mostrarte cómo Dios convierte los desiertos en jardines. El divorcio como camino de santidad. Ahora, quiero compartir contigo una verdad que puede parecer paradójica, pero que es profundamente bíblica. Tu divorcio, con todo su dolor, puede convertirse en el camino más directo hacia la santidad que jamás hubieras imaginado. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? No estoy diciendo que el divorcio sea bueno en sí mismo, pero estoy diciendo que Dios es tan poderoso, tan creativo, tan misericordioso, que puede tomar incluso nuestros fracasos más dolorosos y convertirlos en escaleras hacia Él. San Pablo lo entendió cuando escribió en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Los santos más grandes de la iglesia fueron personas que pasaron por pruebas devastadoras. Santa Mónica sufrió durante años por el adulterio de su esposo y la rebeldía de su hijo Agustín. Santa Rita de Casia vivió con un marido violento y abusivo durante años hasta que él fue asesinado. Santa Juana Francisca de Chantal quedó viuda joven y tuvo que reconstruir su vida desde cero. Lo que hizo santos a estos hombres y mujeres no fue que evitaran el sufrimiento, sino que permitieron que el sufrimiento los transformara en lugar de destruirlos. Ofrecieron su dolor a Dios y Él lo convirtió en gloria. Tú puedes hacer lo mismo. Cada vez que sientes la soledad de estar solo en una casa que antes compartías con alguien, puedes ofrecerle ese dolor a Dios y decir, Señor, este dolor es mi ofrenda de hoy. Úsalo para la salvación de las almas, para la santificación de mi familia, para mi propia purificación. Cada vez que ves a otras parejas felices y sientes esa punzada de envidia o tristeza, puedes transformar ese sentimiento en una oración. Señor, bendice a esas parejas. Dame a mí la gracia de aceptar mi cruz con amor. Esa es la alquimia espiritual que los santos dominaron. Convertir el plomo del sufrimiento en el oro de la santidad. La cruz de tu divorcio puede unirse a la cruz de Cristo. Esto es lo que San Pablo llama en Colosenses 1:24, completar en nuestra carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. No es que los sufrimientos de Cristo fueran insuficientes para salvarnos, sino que Él nos invita a participar en su obra redentora ofreciendo nuestros propios sufrimientos. Cuando tú ofreces el dolor de tu divorcio unido a la pasión de Cristo, ese dolor ya no es estéril, ya no es absurdo, ya no es desperdiciado. Se convierte en un instrumento de gracia, en semilla de salvación para ti y para otros. Permíteme contarte la historia real de un hombre que conocí. Pasó por un divorcio devastador después de 25 años de matrimonio, cayó en una depresión profunda, llegó a pensar en el suicidio, pero en su momento más oscuro tuvo un encuentro con Cristo en una adoración eucarística. Y ahí entendió
que Dios le estaba pidiendo que ofreciera ese dolor por la conversión de su ex esposa y por su propio crecimiento espiritual. Ese hombre hoy, 15 años después, es un modelo de santidad en su comunidad. Vive en castidad, sirve en múltiples ministerios, irradia paz y alegría. Me dijo una vez: Padre, no cambiaría este camino por nada. A través del divorcio, conocí a Dios de una manera que nunca hubiera conocido en la comodidad, reconstruyendo la relación con tus hijos, si tienes hijos, hermano, hermana. Entonces, ¿sabes qué? Una de las heridas más profundas del divorcio es el impacto en ellos. Ver a tus hijos sufriendo por la separación, navegando entre dos casas, quizás sintiendo que tienen que elegir un bando, es un dolor que atraviesa el alma como una espada. Y muchos padres divorciados cargan una culpa tremenda por lo que sus hijos han tenido que vivir. Hoy quiero hablarte sobre cómo sanar y fortalecer la relación con tus hijos después del divorcio, porque esta es una de las áreas más críticas de tu vida. Lo primero que debes hacer es pedirles perdón a tus hijos, incluso si tú no fuiste quien causó el divorcio, incluso si fuiste la víctima. Tus hijos sufrieron y merecen escuchar de tus labios: perdóname por no haber podido mantener nuestra familia unida, perdóname por el dolor que has tenido que vivir. No importa la edad que tengan, nunca es tarde para esta conversación. Y no se trata de darles explicaciones largas sobre quién tuvo la culpa o qué pasó exactamente. Los hijos no necesitan ser confidentes de los problemas maritales de sus padres. Simplemente necesitan saber que tú reconoces su dolor y que lo lamentas profundamente. Lo segundo es nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, hablar mal de tu excónyuge delante de tus hijos. No importa lo que él o ella te haya hecho. No importa cuánto daño te haya causado. Tus hijos aman a ambos padres. Y cuando tú criticas o insultas al otro, estás hiriendo a tus hijos. Estás poniéndolos en la posición imposible de tener que defenderte a ti o defender al otro. Proverbios 17:9 nos dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Si necesitas desahogarte sobre tu ex, hazlo con tu director espiritual, con tu terapeuta, con un amigo de confianza, pero nunca con tus hijos. Lo tercero es ser consistente y presente. Después de un divorcio, los niños necesitan estabilidad más que nunca. Necesitan saber que, aunque su familia cambió de forma, tu amor por ellos no cambió. Cumple los horarios de visita religiosamente, llama cuando dijiste que llamarías, mantén las tradiciones que puedan mantenerse y, sobre todo, escúchalos. Muchos padres divorciados intentan compensar su culpa comprándoles cosas a los hijos, siendo permisivos en extremo o tratando de ser el padre cool. Pero lo que tus hijos realmente necesitan no son cosas ni permisividad, sino tu tiempo, tu atención, tu escucha. Necesitan saber que siguen siendo prioridad en tu vida. Lo cuarto y quizás lo más importante, sé ejemplo de fe para tus hijos. Ellos están observando cómo manejas esta crisis. Si te ven destruido, amargado, alejado de Dios, aprenderán que así se responde al sufrimiento. Pero si te ven levantándote cada día con fe, perdonando, rezando, sirviendo, acercándote a Dios en lugar de alejarte, les estarás dando la lección más valiosa de sus vidas, que con Dios todo es posible, incluso resurgir de las cenizas. Como dice Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Independientemente de lo que haga tu excónyuge, tú decide que en tu parte de la familia Dios será el centro. La esperanza de un nuevo comienzo. Hermanos míos, después de todo lo que hemos recorrido juntos en estas reflexiones, quiero terminar hablándoles de algo fundamental: la esperanza. La esperanza no es optimismo barato ni pensamiento positivo superficial. La esperanza es una virtud teologal, un don de Dios. La certeza inquebrantable de que Dios tiene un plan para tu vida y que ese plan es bueno, aunque ahora no lo veas. Como nos dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tu vida no terminó con tu divorcio. Sé que a veces lo sientes así. Sé que hay días en los que te levantas y piensas: ¿para qué? ¿Qué sentido tiene seguir adelante? Pero yo te digo hoy, con toda la autoridad que me da el haber acompañado a cientos de personas en tu situación, Dios todavía tiene planes maravillosos para ti.
Quizás no sean los planes que tú habías imaginado, quizás no incluyan lo que pensabas que era tu destino, pero son planes buenos, planes que te llevarán a la plenitud si confías en Él y caminas con Él. He visto milagros en mi ministerio. He visto a personas que después del divorcio encontraron su verdadera vocación. He visto a hombres que se convirtieron en diáconos permanentes después de años de sanación. He visto a mujeres que fundaron ministerios poderosos de evangelización. He visto a personas que precisamente porque pasaron por el valle del divorcio, desarrollaron una compasión y una sabiduría que las convirtió en instrumentos extraordinarios de la gracia de Dios. Tu historia no ha terminado, como dice San Pablo en Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Quizás Dios te está llamando a algo nuevo que nunca habías considerado. Quizás te está invitando a una intimidad con Él que solo se alcanza en la soledad. Quizás te está preparando para hacer luz para otros que caminarán por donde tú has caminado. O quizás, después de un tiempo de sanación y si tu situación canónica lo permite, Dios tiene preparado para ti un nuevo matrimonio, una nueva oportunidad de amar y ser amado, esta vez con la madurez y la sabiduría que solo se ganan con el sufrimiento. No cierres las puertas. No digas nunca más. Deja que Dios escriba tu futuro porque Él es el mejor autor que existe. Mientras tanto, vive el presente con plenitud. No te quedes estancado en el pasado ni vivas solo esperando un futuro mejor. El único momento que tienes es este, ahora mismo. Y en este momento puedes elegir ser santo, puedes elegir amar, puedes elegir servir, puedes elegir perdonar, puedes elegir confiar. Como nos recuerda Santa Teresita del Niño Jesús, todo es gracia, incluso tu divorcio, con todo su dolor, puede ser gracia si lo aceptas de las manos de Dios y permites que Él lo use para transformarte. La santidad no está en las circunstancias perfectas, está en el amor perfecto a Dios en cualquier circunstancia. Y ahora, queridos hermanos y hermanas que me han acompañado hasta aquí, quiero terminar con una bendición y una invitación. Primero, quiero que sepan que no están solos. La Iglesia es su madre. Y una madre nunca abandona a sus hijos. Aunque sus hijos hayan cometido errores, aunque sus hijos estén heridos, aunque sus hijos se sientan perdidos, la Iglesia los ama, los acompaña, los sostiene. Y yo, como sacerdote, como pastor, les digo, cuenten conmigo. No sé si alguna vez nos encontraremos personalmente, pero mis oraciones los acompañan. Cada mañana, cuando celebro la Eucaristía, ofrezco el santo sacrificio por todas las personas que están sufriendo, y ustedes, los divorciados, están especialmente presentes en mi corazón sacerdotal. Los 7 consejos que les he dado hoy no son teoría abstracta, son caminos probados que han transformado vidas reales. Repasémoslos brevemente. Reconoce tu dolor sin negarlo. No eres tu fracaso. Perdona aunque duela, perdónate a ti mismo, reconstruye tu identidad en Cristo, abraza la castidad como camino de libertad y encuentra tu misión en el dolor. Estos 7 pasos son tu itinerario de sanación. No los recorras solos, busquen ayuda, busquen comunidad, busquen dirección espiritual y sobre todo busquen a Cristo, que es el único médico de almas que puede sanar las heridas más profundas. Quiero invitarlos a hacer algo concreto esta misma semana. No dejen que este mensaje sea solo palabras que escucharon y olvidaron. Tomen una decisión práctica. Puede ser llamar a su parroquia para preguntar sobre procesos de nulidad. Puede ser buscar un director espiritual. Puede ser escribir esa carta de perdón que nunca enviarán, pero que necesitan escribir. Puede ser reconciliarse con algún hijo con quien la relación está rota. Puede ser volver a misa después de años de ausencia. Puede ser unirse a un grupo de oración o de apoyo. Pero hagan algo. La fe sin obras está muerta, nos dice Santiago 2:26. Que este mensaje se convierta en acción en su vida. También quiero invitarlos a compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Todos conocemos a personas divorciadas que están sufriendo en silencio, que se sienten excluidas de la iglesia, que han perdido la esperanza. Compartan con ellas este video, este audio, esta reflexión. Puede ser que ustedes sean el instrumento que Dios use para devolverle la esperanza a alguien. Y si este mensaje les ha ayudado, los invito a suscribirse a este canal, a activar las notificaciones, a seguir acompañándonos en este camino de fe, porque mi misión como sacerdote es alimentar al pueblo de Dios con la palabra, con los sacramentos, con enseñanza sólida y con amor pastoral. Y ustedes son parte de ese pueblo amado.
Termino con esta bendición que les doy desde lo más profundo de mi corazón sacerdotal. Que Dios Padre, que los creó con amor infinito, los sostenga en esta prueba. Que Dios Hijo, que conoce el sufrimiento porque Él mismo sufrió, los acompañe en cada lágrima y los levante de cada caída. Que Dios Espíritu Santo, el Consolador prometido, habite en sus corazones y les dé la paz que el mundo no puede dar. Que la Virgen María, Madre de los Dolores, que estuvo al pie de la cruz cuando todo parecía perdido, interceda por ustedes y les obtenga de su Hijo las gracias que necesitan, y que yo, aunque indigno, les imparta mi bendición sacerdotal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz y que el Señor los acompañe siempre. Los amo en Cristo y recuerden, con Dios todo es posible, todo, incluso resucitar de las cenizas de un divorcio y alcanzar la santidad. Que Dios los bendiga abundantemente.